Acompáñeme con su Biblia, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Versículos 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. ¿Lo tiene, hermano? Si puede ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios, hágalo, es bonita costumbre. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor, en este día. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y este alimento espiritual llega siempre a su tiempo. Pero, Señor, reconocemos que somos dependientes de ti en todo sentido. Y reconocemos que sin ti, Señor, sin tu Espíritu Santo, no podemos discernir tu palabra. Llénanos de tu sabiduría, Señor. Ayúdanos a enseñar, a proclamar, a predicar expositivamente tu palabra y a, Señor, atesorarla en nuestro corazón con la intención de obedecerla y ponerla por obra. Señor, tú sabes que soy un siervo inútil. Tú sabes, Señor, que sin ti no puedo hacerlo. Pero yo te pido, Señor, que consagres, que uses mi boca, Señor, mi pensamiento, mi mente, para la proclamación de tu mensaje. Y que no sea yo diciendo, Señor, o platicando cosas personales, experiencias personales, sino que me enfoque, Señor, en tu mensaje, en tu palabra, y que no me salga ni a diestra ni a siniestra, sino que, Señor, permanezca yo centrado en el texto, Señor. Dame fortaleza, sabiduría, inteligencia para eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mirando como Cristo mira. Como lo pudo notar, no pudimos imprimir el boletín esta semana porque falló la impresora, la copiadora. Yo creo que vamos a tener que hacer algo ya con esa copiadora. Ya es muy antigua, yo creo que tiene más de 20 años. A juzgar por el color, que ya está muy amarilla. Creo que ya. Y por esa razón no tiene usted su boletín, no puede ver el nombre del mensaje. Pero se lo digo, mirando como Cristo mira. Mirando como Cristo mira. La idea principal en este texto gira alrededor de la compasión de Cristo por los perdidos que impulsa la misión de su iglesia. La compasión de Cristo por los perdidos impulsa la misión de su iglesia. Todo lo que yo diga y todo lo que yo explique de este texto y todo lo que yo hable
en este tiempo tiene que estar enfocado en esa idea principal. Ayúdeme juzgándome, por favor. Juzgue lo que digo y lo que usted está escuchando. La compasión de Cristo por los perdidos impulsa la misión de su iglesia. Cuando Cristo contempla la verdadera condición espiritual de las multitudes en este texto, responde con profunda compasión, proclama el evangelio del reino y llama a sus discípulos a participar activamente en la misión de Dios mediante la oración, primeramente, y el servicio como obreros en su cosecha. A lo largo de los capítulos 8 y 9, en el contexto de este texto, Mateo, el evangelista, nos ha llevado a contemplar una impresionante cadena de milagros. Estos milagros realizados por Jesús y que hemos visto al Señor en este contexto limpiar a un leproso que era rechazado por la sociedad, en el capítulo 8 al principio. También miramos al Señor sanar al siervo de un centurión. Miramos restaurar a la suegra de Pedro. Miramos calmar una tormenta con tan solo su palabra. Vemos liberar a endemoniados bajo el poder de Satanás. Vemos perdonar pecados y sanar a un paralítico. Miramos también devolver la salud a una mujer que había sufrido durante 12 años. Miramos resucitar a una niña muerta. Miramos abrir los ojos de 2 ciegos y liberar a un hombre mudo poseído por un demonio. Y sin embargo, al llegar a este texto que acabo de leer, Mateo, nos podemos dar cuenta que Mateo no registra simplemente eventos sobrenaturales de Jesús, sino que cada milagro es una ventana al corazón de Jesús Salvador. Nos está enseñando y nos está mostrando lo que hay dentro del corazón del Señor. Detrás de cada sanidad, nosotros encontramos la misericordia del Señor. Detrás de cada restauración encontramos su amor. Detrás de cada acto de poder encontramos su compasión. Mientras los líderes religiosos observaban a las personas con carga, Jesús las veía como ovejas necesitadas. Mientras los fariseos estaban preocupados por preservar sus tradiciones, Jesús estaba preocupado por rescatar a los pecadores. Mientras otros veían problemas, Jesús veía personas que sufrían bajo los estragos de su mismo pecado y miraba las consecuencias de vivir alejados de Dios. Por eso Mateo concluye esta sección con una escena profundamente reveladora y inspiradora y llena de ternura. Después de mostrarnos lo que Jesús hizo en el contexto de tantos milagros, ahora nos muestra por qué lo hizo. Si usted lee el contexto anterior, está lleno de descripción de milagros que Jesús estaba haciendo. Y nosotros hemos aprendido a través de estas predicaciones, sobre todo cuando predicamos todo el Evangelio de Juan, por qué razón Jesús hacía milagros. Y la razón por la que Jesús hacía milagros, si usted recuerda, es como señales, como comprobación de que Jesús era quien decía ser. Jesús decía, yo soy. Jesús decía, yo soy el enviado, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el buen pastor. Jesús estaba diciendo implícitamente ahí que él era Dios.
Entonces aquí, hermanos, ahora nos muestra Mateo por qué hacía todas estas señales y todos estos milagros. Somos llevados directamente al corazón de Jesús cuando nosotros miramos todas sus obras que él hacía. Aquí el evangelista está revelando y nos permite observar lo que está ocurriendo dentro de Jesús. Mientras recorría las ciudades, aldeas, pueblos de Israel, Jesús lo que realmente sentía era compasión por esas almas. Entonces, hermanos, aquí encontramos el fundamento de toda misión verdadera, de todo evangelismo verdadero, la compasión de Cristo por los perdidos. Toda persona cristiana que ya conoce del Señor, al mirar a una persona perdida, no tiene que mirarla con ojos de rechazo, con ojos de juicio, con ojos de desprecio. Antes, más bien, tiene que mirarla con ojos de compasión. Aquí Mateo nos está mostrando precisamente el corazón del buen pastor. Contemplando a una multitud espiritualmente devastada, Jesús nos muestra lo que hay en su interior, la compasión que lo movía para hacer todas estas cosas. Y al observar la mirada de Cristo sobre las multitudes, hermanos, descubriremos tres realidades que deben transformar nuestra visión de los perdidos y nuestra participación también en la misión de Dios. La primera está en el versículo 35. Dice la palabra de Dios que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. No solamente ciudades grandes, llenas de gente, llenas de prosperidad, sino también aldeas pequeñas, pueblitos pequeños, buscando por todas partes a sus ovejas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, sanando todas las enfermedades y las dolencias. Mateo comienza mostrando la actividad de Jesús constante. No era algo que Jesús hacía de repente, sino aquí la intención del escritor está diciendo que Jesús hacía una actividad constante de ir, de recorrer, de comunicar un mensaje, pero también de hacer sanidad en las personas. Cristo no permanecía esperando que las personas llegaran a Él. Él iba a buscarlas. Encontramos aquí entonces, hermanos, una idea maravillosa del corazón misionero de Dios. La misión, hermanos, nace en el corazón de Dios. El evangelismo nace del corazón de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros miramos a un Dios que busca al pecador. Después de la caída fue Dios quien buscó a Adán. Fue Dios quien llamó a Abraham. Fue Dios quien envió a los profetas. Fue Dios quien envió a su Hijo. La misión siempre comienza en el corazón de Dios. El evangelismo comienza en el corazón de Dios. Jesús no está recorriendo únicamente grandes ciudades. Mateo aquí está poniendo énfasis en que recorría ciudades y aldeas. El reino, hermanos, no está limitado a los centros de poder o donde está la gente poderosa o élites religiosas. El evangelio es para todos. Jesús estaba buscando a todos, a todas sus ovejas por todas partes. Pero fíjense el triple sentido, la triple dimensión del ministerio de Cristo. Mateo resume el ministerio de Jesús mediante tres actividades que hacía y que podemos mirar precisamente en este primer versículo 35. Dice que Jesús estaba enseñando. Jesús recorría las ciudades y aldeas enseñando. Es decir, es la primera parte que él hacía. Jesús enseñaba. El reino de Dios
transforma la mente, hermanos. La fe cristiana no es sentimentalismo religioso. La fe cristiana no es de sentir bonito. La fe cristiana comienza con enseñanza, porque la verdad importa, la doctrina importa, la enseñanza importa. Muchas iglesias buscan producir emociones sin formar convicciones. La convicción, hermano, viene de conocer la doctrina correcta, la doctrina sana, la doctrina bíblica. Cristo hizo exactamente esto. Enseñaba. ¿Y qué enseñaba? Enseñaba la doctrina. Tenía que detenerse a impactar la mente de los que estaban escuchando primeramente. Su ministerio estaba fundamentado en la verdad revelada. Hoy muchas personas no les gusta la enseñanza porque les parece aburrida, porque les parece que no es importante. Pero hermanos, aprender doctrina es formar la mente, preparar el intelecto para la acción. Después de eso, dice que proclamaba, predicaba el evangelio. Jesús proclamaba el evangelio del reino. La palabra aquí que se utiliza implica anunciar como un mensajero, como un heraldo real. Eso es lo que significa aquí la expresión. No era una conversación informal, era una proclamación autoritativa que tenía Dios, que tenía Jesús al momento de hacer esa proclamación. Era o iba investido representando a alguien. Esa es la intención de Mateo cuando está escribiendo aquí esta palabra proclamar. El rey había llegado. El reino había irrumpido en la historia. La salvación estaba disponible en la persona del Mesías y eso se tenía que proclamar. La iglesia nunca debe olvidar que su tarea principal no es entretener al mundo ni adaptarse al mundo. Su tarea es proclamar el evangelio. Si la iglesia pierde el sentido de la proclamación del evangelio, perdió el sentido de su existencia. En la mañana comentábamos en la escuela dominical que si la iglesia pierde el propósito de esta proclamación, entonces ya no se le puede llamar iglesia, porque la iglesia nació para proclamar el evangelio. Y si una iglesia no proclama el evangelio, entonces es un grupo de personas que tienen un mismo interés, que probablemente sea llevar comida a los homeless abajo de un puente. Qué bueno por las personas que hacen eso, pero eso no es la labor de la iglesia. Y si la iglesia solamente hace eso, entonces no se puede llamar iglesia. Es un club donde se reúnen personas con ese interés de llevar comida a los homeless abajo de los puentes. Pero no es iglesia, porque la iglesia, la labor de la iglesia, la razón de ser de la iglesia es la proclamación del evangelio de Jesucristo. Y si para llevar y proclamar el evangelio de Jesucristo yo hago un ministerio de llevar comida a los necesitados abajo de un puente, pues gloria a Dios. Hágalo, pero la intención no es hacer buenas obras, la intención es llevar y proclamar el evangelio. ¿Puedo explicarme con eso? ¿Puede quedarle claro con eso a lo que me refiero? No estoy diciendo que la iglesia no debe hacer buenas obras. Lo que estoy diciendo es que debe proclamar el evangelio sin dejar de hacer las buenas obras. Pero una iglesia que solamente hace buenas obras es una iglesia incompleta. Yo no le llamaría iglesia. Yo le llamaría un club de personas que se reúnen que tienen un mismo interés y que les gusta hacer algo.
Pero la iglesia, hermanos, es proclamación. La iglesia es un lugar donde se reúnen personas con un mismo interés, y ese interés es glorificar a Dios. La iglesia fue fundada por Jesucristo para proclamar el evangelio, y de esa manera glorifica a Dios. Entonces, si una iglesia no hace eso, está fuera de foco. Ahora, otra cosa que hacía Jesús era sanar. Las sanidades revelaban la compasión de Cristo, pero también autenticaban la identidad del Mesías. Jesús hizo milagros para que la gente creyera en Él. Jesús hizo milagros para que la gente creyera que Él es quien decía ser. Él dijo, yo soy el Mesías, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy. Y la palabra yo soy la predicamos extensamente cuando predicamos el Evangelio de Juan. ¿Usted lo recuerda? Hay personas que dicen, Jesús nunca dijo que Él era Dios. Bueno, yo creo que esa persona nunca ha leído el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan está lleno de expresiones de Jesús, que Él dice, yo soy Dios. Y hay que decirlo abiertamente y claramente. Jesús sanaba a los enfermos, hacía milagros, señales visibles para comprobar una realidad importantísima, que Él era el enviado, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios encarnado. Y por eso hacía milagros. Su misión principal no era hacer milagros. Su misión principal era salvar, es salvar. Ahora los cristianos no deben andar buscando milagros, porque ya creen. Los milagros eran señales para que creyeran. Si usted ya cree, usted no necesita ver milagros. Por eso se llama fe, porque no puede ver y cree por fe. Pero todas las cosas que Jesús hizo y sus milagros están registradas aquí. Así que si usted necesita conocer que Jesús hizo milagros, usted puede leer la palabra de Dios aquí. Eso no significa que Dios no hace milagros ahorita en la actualidad. Yo he visto milagros delante de mí, milagros impresionantes. Creo en los milagros de Dios, no creo en los milagreros, que eso es otra cosa. Pero creo en los milagros de Dios, porque yo he visto esos milagros. Yo he visto grandes milagros. Pero no debemos andar buscando esos milagros. Lo que debemos buscar es el reino, la salvación. Jesús andaba sanando. Cada sanidad anticipaba la restauración final que Cristo traerá en la consumación de su reino. Muchas iglesias han invertido el orden de prioridades. Buscan primero impactar emocionalmente, buscan atraer multitudes, buscan primero satisfacer necesidades temporales, pero Cristo nos muestra otra prioridad. Cristo nos muestra aquí enseñanza, proclamación y luego la manifestación visible de su misericordia. Entonces la iglesia no debe abandonar la compasión práctica, debe hacer buenas obras, pero nunca debe olvidar que en la necesidad más profunda del ser humano es reconciliarse con Dios. Entonces el ministerio cualquiera de misericordia que haga la iglesia tiene que estar enfocada en la proclamación del evangelio. Y luego en el versículo 36, hermanos, miramos la compasión del rey. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Aquí llegamos al corazón del pasaje. Jesús observa las multitudes, pero no las observa superficialmente. Jesús no ve números, no ve estadísticas, no ve una oportunidad ministerial, ve almas. Aquí la expresión indica una observación cuidadosa y profunda. Cristo mira más allá de las apariencias, mira más allá de la ropa, mira más allá de la condición económica, mira más allá de la reputación social, mira más allá de la religiosidad externa, mira más allá del color de la piel, de la raza, de la nacionalidad. Él ve el estado verdadero del corazón. Y tuvo compasión al mirar ese estado. La palabra aquí es fuerte y es una de las más fuertes que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. La palabra compasión describe una conmoción profunda, algo íntimo, algo que mueve lo íntimo de su ser. No es lástima, no es sentimentalismo, no es emoción pasajera, es el amor santo de Dios moviéndose hacia los necesitados. Cristo siente profundamente el sufrimiento espiritual de las personas. Dice que estaban desamparadas y dispersas, angustiadas y abatidas. Estas expresiones, hermanos, describen personas agotadas, personas heridas, personas espiritualmente devastadas. Los líderes religiosos habían cargado al pueblo con tradiciones humanas, legalismos, hipocresías. La religión ahí estaba presente, pero el verdadero pastoreo estaba ausente. Por eso Jesús las describe como ovejas que no tienen pastor. Y la imagen nos lleva directamente a Números 27:27. Números 27:27. La expresión, hermanos, no es nueva. La expresión ovejas que no tienen pastor viene a través del Antiguo Testamento en varias ocasiones. Números 27:27. Si usted mira ahí, no es el 27, es el 17. Dice que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Está hablando Moisés a Dios, pidiéndole que nunca falte un pastor en la congregación. Primera de Reyes 22:17, también Micaías profetiza contra Acaz, diciéndole que el pueblo se encontrará como ovejas que no tienen pastor. Y Ezequiel 34, del 1 al 6, Ezequiel 34, ahí está, hermanos, una conexión muy hermosa con respecto a este pasaje. Ezequiel 34, del 1 al 6, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas.
No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis las perniquebradas, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Lo que estaba ocurriendo aquí, hermanos, en este pasaje, era precisamente esto que Ezequiel está describiendo. Multitudes como ovejas que no tienen pastor. Esta ilustración, hermanos, a través del Antiguo Testamento y en especial aquí en Ezequiel, nos apunta precisamente a este momento de Mateo. Este capítulo, Dios acusa a esos pastores. Pastores que debían de guiar y de cuidar a las ovejas y de alimentarlas, de unirlas, de mostrarles el camino, las habían abandonado a su suerte, habían abandonado su responsabilidad de cuidar el rebaño y en lugar de alimentar a las ovejas, se alimentaban solo a sí mismos y en lugar de fortalecer a las ovejas débiles, las explotaban y en lugar de buscar a la descarriada, las dejaban perecer. Y Dios declara aquí, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. Mis ovejas, dice el versículo 6, andaban errantes por todos los montes y en todo collado alto. Mis ovejas fueron esparcidas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. Esta situación que se describe aquí en Ezequiel, hermanos, es exactamente lo que Jesús encuentra cuando va de aldea en aldea. Se encuentra con personas descarriadas, con personas perdidas, por personas que no tienen dirección. Había una estructura religiosa, había sinagogas, había escribas, había fariseos, sacerdotes, maestros de la ley, y sin embargo el pueblo seguía espiritualmente hambriento, perdido, sin dirección. No tenían un verdadero pastoreo. Tenían líderes, pero no pastores conforme al corazón de Dios. Por eso cuando Jesús ve aquí las multitudes, no las describe simplemente como personas confundidas, personas perdidas, las describe como el cumplimiento visible de la tragedia denunciada en Ezequiel 34. Los falsos pastores habían fracasado nuevamente. Ovejas descarriadas, heridas, perdidas, enfermas. Pero lo más importante, amigos, hermanos, aquí de Ezequiel, es que Dios promete invertir personalmente en estas ovejas. Después de condenar a los malos pastores, Dios declara en el versículo 11 algo maravilloso. Porque así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí yo mismo, versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Mateo 9 está describiendo precisamente el cumplimiento de esta profecía.
Dios mismo en persona. Dios que había confiado a los pastores y líderes religiosos de cuidar a sus ovejas, y al verlos fracasar por su maldad, dice: yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo, dice el versículo 13, las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Wow. Él mismo vendrá a cuidar su rebaño. Y en Mateo 9 Jesús está haciendo exactamente lo que Dios prometió en Ezequiel 34. Él está buscando a las ovejas perdidas. Él está sanando a los quebrantados. Él está reuniendo a los dispersos. Él está alimentando a los hambrientos espiritualmente. Él está ejerciendo el pastoreo que los líderes de Israel habían abandonado. Mateo quiere que entendamos que Jesús no es simplemente otro maestro, otro profeta más. Él es el cumplimiento de Ezequiel 34. Él es el pastor davídico prometido y al mismo tiempo la manifestación de Dios mismo visitando a su pueblo. Esta verdad se vuelve aún más clara en el Evangelio de Juan, cuando Jesús declara en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. No dice simplemente yo soy un pastor, dice yo soy el buen pastor. El buen pastor que necesitan las ovejas que están sufriendo, el buen pastor que necesitan las ovejas heridas, el buen pastor que necesita alimentar a esas ovejas hambrientas. Él es el buen pastor, identificándose como el cumplimiento definitivo de las promesas de Ezequiel. Hermanos, la compasión de Jesús aquí en Mateo 9 no es solamente una emoción humana, es una revelación de la compasión misma de Dios. Cuando Cristo ve a las multitudes y se conmueve por ellas, estamos contemplando el corazón del Dios que prometió en Ezequiel 34 buscar personalmente a sus ovejas. Por eso este pasaje no es simplemente una lección sobre ir a buscar ovejas, sobre evangelismo, sobre misión. Es una revelación acerca de quién es Jesús. Esas multitudes son la evidencia del fracaso de los falsos pastores. La compasión de Jesús es la evidencia de que el verdadero pastor ha llegado. Y la misión que sigue en Mateo 10 es la continuación de la obra del pastor que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Qué maravilloso
es este pasaje, hermano. Después en el versículo 37, dice, aquí está la urgencia de la cosecha. En el versículo 37, la urgencia de la cosecha. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son muy poquitos. Jesús está viendo las multitudes necesitadas. Y después, en el versículo 37, cambia de ovejas a cosecha. Cristo mira los campos espirituales y declara que están listos para ser cosechados. La necesidad es inmensa. La oportunidad es enorme. La urgencia es real. El problema no está en la cosecha. El problema está en los obreros. Jesús no dice faltan recursos, no dice faltan edificios, no dice falta tecnología, dice faltan obreros. Los obreros son pocos. Dios continúa utilizando personas para llevar su evangelio, hermanos. La expansión del reino ocurre mediante hombres y mujeres comunes y corrientes que anuncian fielmente a Cristo. Y la respuesta sorprendente de Jesús en el versículo 38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La primera respuesta de Cristo no es organizar una estrategia, no es diseñar un programa, no es desarrollar una campaña evangelística, es orar. Porque la misión pertenece a Dios. Él es el Señor de la mies. La cosecha es suya, los obreros son suyos, la obra es suya, la misión es suya. Mire, una observación aquí. Porque los mismos discípulos que reciben la orden de orar aquí, en Mateo 9, son enviados en Mateo 10. Aquellos que oraron por obreros terminaron convirtiéndose en obreros, porque muchas veces Dios responde nuestras oraciones involucrándonos en la respuesta. Hermanos, la iglesia necesita volver a orar por obreros. Necesitamos hombres que prediquen fielmente, necesitamos misioneros, necesitamos evangelistas, necesitamos maestros, necesitamos miembros comprometidos con el evangelio. Debemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a ser parte de la respuesta a la oración que estoy pidiendo? O cuando le pido al Señor, Señor, envía obreros de allá, de por alguna parte. Porque muchos oran para que Dios envíe obreros, pocos están dispuestos a ser enviados. Y esto nos recuerda la respuesta de Isaías, cuando contempló la gloria de Dios y escuchó la pregunta divina, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El profeta respondió, heme aquí, envíame a mí. Aunque el contexto es diferente, hermanos, la disposición es la misma. El hombre que ha visto la gloria de Dios y ha alcanzado por su gracia, ya no pregunta primero por la comodidad, por el costo, por la conveniencia. Pregunta cómo puede servir a los propósitos de su Señor.
La iglesia necesita creyentes que oren por obreros, sí. Pero también creyentes que estén dispuestos a decir, Señor, si es tu voluntad, úsame a mí. Úsame en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi iglesia, o donde tú quieras enviarme. Hace falta varones valientes, mujeres valientes que se levanten y le digan al Señor, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero obedecerte, quiero trabajar en tu obra. Porque este pasaje, hermanos, nos está revelando la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad humana en la misión. Dios es el Señor de la mies. Él gobierna la cosecha. Él salva soberanamente a quien Él quiere. Él llama a sus escogidos, sí, pero también determina utilizar obreros humanos como instrumentos de su gracia. Personas que ya ni oran por la salvación de los perdidos porque dicen, no, Dios como quiera los va a salvar o no los va a salvar, porque Dios es soberano. Pero Dios quiere usar a seres humanos para proclamar el Evangelio. Quiero que tomen en cuenta 3 consideraciones con sus implicaciones. La primera, considere que Cristo sigue viendo multitudes perdidas. Nunca ha cambiado. Las ciudades siguen llenas de personas sin pastor. Las familias siguen llenas de personas sin pastor. Las naciones siguen llenas de personas sin pastor. La necesidad continúa siendo inmensa. Todavía hay mucha gente afuera confundida, perdida, herida, como ovejas que no tienen pastor. Esto implica que usted debe mirar la necesidad, debe mirar a las personas como almas necesitadas. Mirar a las personas como Dios las mira, como almas necesitadas. Almas que necesitan ser sanadas, ser levantadas, ser restauradas. La segunda consideración que me gustaría que tomara en cuenta es que Cristo sigue sintiendo compasión. El corazón del Salvador no ha cambiado, todavía recibe pecadores, todavía salva, todavía busca a los perdidos, todavía llama al arrepentimiento. Y esto implica que usted debe sentir compasión por ellas también y no ser insensible. La tercera consideración es que Cristo sigue llamando obreros. La gran comisión no ha sido cancelada, hermanos. La iglesia existe para glorificar a Dios haciendo discípulos de todas las naciones. Mientras haya personas sin Cristo, la misión continúa. Pero esto implica que usted debe orar para que Dios mande obreros a su mies, pero estar dispuestos a ser parte de ese grupo selecto de obreros. Hermanos, la tragedia de este pasaje no es que las multitudes estuvieran perdidas. La tragedia es que había tan pocos obreros que las vieran como Cristo las veía. Las multitudes estaban delante de todos. Los líderes religiosos las miraban, los fariseos las veían, los escribas las veían, pero solamente Cristo vio realmente su condición. Y la pregunta que este texto nos deja no es simplemente si estamos ocupados en actividades cristianas o si venimos los domingos aquí. La pregunta en sí es si compartimos el corazón de Cristo. Porque una iglesia que pierde la compasión por los perdidos ha comenzado a olvidar el evangelio que la salvó. Hermanos, si tú eres un creyente, examina tu corazón. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que oraste seriamente por los perdidos?
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que compartiste el Evangelio? Pide al Señor que te dé sus ojos, su corazón, su compasión. Hoy estamos nosotros inaugurando un proyecto de alcance, el desafío 4x4. Usted se llevó un folletito la semana pasada. Y es sencillo, hermano, no tiene que hacer grandes sacrificios. El primero es identificar 4 personas. 4 personas. Se llevó una tarjetita donde va a anotar los nombres de 4 personas. Esta semana usted va a identificar a 4 personas que tienen necesidad. Gente que no conoce del Señor, gente que no conoce a Cristo. Esta semana usted va a identificar a 4 personas y las va a anotar ahí en esa tarjetita. Y el siguiente paso va a ser orar por esas personas. Vamos a orar, así como el Señor nos está diciendo lo que hacía aquí en el versículo 35 al 38 que acabamos de predicar. Es lo que vamos a hacer. El Señor miró, identificó. Nosotros vamos a identificar 4 personas a nuestro alrededor que tienen necesidad. Y vamos a interceder por ellas. Y después vamos a hacer un contacto con ellas para que los evangelistas de esta iglesia vayan a visitarlo próximamente y les presenten el Evangelio de Jesucristo para salvación. No va a ser usted mismo el que va a ir. Pastor, yo no sé hablar. Sí, ok, hay muchos pretextos. Yo se los acepto. No sé si Dios se los acepte, pero yo se los acepto. Pero solamente entonces tráigame 4 personas que usted conozca, que usted mire su teléfono, hágale saber que está orando por ellas, hágale saber que la van a visitar en algún momento. Pero esta semana lo que va a hacer es identificarlas, anotarlas y orar por ellas. ¿Será muy difícil eso? No, ¿verdad? ¿Podemos hacerlo? Solamente 2 o 3 hermanos. ¿Podemos hacerlo? Ya son un poco más. ¿Podemos hacerlo? 4. Identifique 4 personas. No le estoy pidiendo que vaya por ellas, hermano. Vamos a formar un grupo que va a ir a compartir. Y vamos a ir por ellas, a llevarles el mensaje. Amén. Vamos a orar por ese proyecto y activarnos con él. Vamos a orar. Bendito y buen Dios, gracias Señor por este alimento espiritual que nos has dado. Gracias porque tú has estado con nosotros, Señor. Gracias porque tu misericordia es nueva esta mañana. Y gracias, Señor, porque tu presencia se mueve en este lugar, en esta iglesia y en cada persona, Señor. Podemos mirar, Señor, que tú estás aquí moviéndote. Podemos mirar que estás con nosotros al pendiente de todas nuestras necesidades. Y te damos gloria y honra por eso. Ahora te pido, Señor, que este mensaje llegue a las personas y que transforme por medio de tu Espíritu Santo su corazón y su mente, de tal forma que puedan responder con arrepentimiento y fe a este mensaje, Señor. Te pido, Señor, que prepares a esas 4 personas que cada uno de mis hermanos va a identificar, va a mirar, y que nosotros, Señor, podamos mirar a esas personas como tú las miras, como almas necesitadas, ovejas descarriadas, perdidas, que no tienen pastor. Y danos la valentía, Señor, para ir y presentarles tu evangelio. Y muévelas, Señor, al arrepentimiento y a la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.